Ya se la perdieron. Esto, bueno. ¿Listo? ¿Está claro entonces? Ahora sí. Veamos lo que ya les acabo de explicar y ahora ustedes lo van a leer. No explicar, leer, ya lo explicaré yo. A ver, ¿quién quiere empezar? No me digan que otra vez les voy a decir quién. A ver, Valeria. Sí, Inge. Vamos entonces. Sí. Aclarando. No, claramente. Claramente. La longitud de la... Ay. No recuerdo qué es length. Longitud. Bueno, la longitud de la red, del intervalo de red. No, red es rojo, ¿no? No, perdón. La longitud del intervalo rojo. Ahí lo que ustedes en sus clases de inglés les hablaron de los superlativos, ¿no? Entonces, el ER es un superlativo. Entonces, ahí lo que dice es, entre más largo sea la duración del intervalo de rojo, ¿qué pasa? Más larga va a ser la fila. Para disiparse después del comienzo del intervalo verde. Muy bien. Esta conclusión es muy importante para la señal. ¿Para el diseño o por la determinación de los tiempos del semáforo? Ay. Para la señal de los tiempos de... No, para diseñar, o sea, lo que estamos perdón. haciendo, lo que vamos a aprender a hacer es cuál debe ser el tiempo de duración de cada una de las fases, y del rojo, del amarillo y del verde. Eso es lo que se espera que haga el ingeniero de tránsito, ¿sí? Entonces ahí lo que está diciendo es el diseño de los tiempos del semáforo. El diseño del tiempo del semáforo consiste en dimensionar cuánto debe de ser. ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Creo que ya se fue. Bueno, lo que dice es, esta conclusión tiene una implicación muy importante para el diseño de los tiempos del semáforo. En un punto en el cual se regresará periódicamente en este libro, o sea, ese tema.
¿qué duración durante cuánto tiempo debe permanecer el intervalo de verde? ¿Y qué tan largo debe de ser? También qué tan larga debe ser la longitud del ciclo y qué tan largo tiene que ser o cómo esas duraciones, cómo afectan la demora. La demora es el tiempo que los vehículos pasan antes de cruzar el semáforo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a ver, José, continúe. José Flores. Sí. Una vez que se ha tenido la cola de espera y el caudal cae por debajo del caudal de saturación, el intervalo verde debe finalizar para que se pueda atender el tráfico en los otros accesos. De nuevo, debemos mantener la duración del ciclo lo más posible para No, mantener el retraso. A ver, creo ¿Dónde? que se saltó algo. Yo me quedé aquí. ¿En dónde? Esta pregunta podría generar respuestas complejas, ¿no? Aquí en while, cuarta línea, Ajá. aquí. Oh. Ahí me quedé. Podría. Ok. Entonces vamos en. Lo simple puede ser en el tiempo de servicio de standing, que eso sí no sé qué sea, ingeniero. Dice una respuesta simple. Ajá. Es solo lo suficiente para atender la fila que está, la fila que se formó de vehículos. Ajá. Ajá. Esto es las que están presentes al inicio del intervalo Pues, de verde. hermano. Ok, Ajá. ahora sí, usted solito. Sí. O sea, hasta acá me quedé. Una vez. Ahora usted continúe. Sí. Y nosotros podemos hacer el tiempo en el cómputo. Gadget, ¿qué significa, ingeniero? Llamar. Llamaremos, ahí dice. Ajá. Nosotros llamaremos la cuestión del servicio del tiempo OR. Una vez que se atende. No, a ver, ¿cómo OR. es eso? No. Ay, no es eso lo que dice. Sí. Es GQ, ¿no? Yo no sé dónde ve QR. Ah, perdón. GQ. Ajá. Perdón, Inge, es que yo leí. Ajá, sí, es una G y una Q. No alcanzaba a ver. Una vez que se ha atendido la cola de espera y el caudal cae por debajo del caudal de saturación, el intervalo verde debe finalizar para que se pueda atender el tráfico en los otros accesos. Ramales. Ramales. De nuevo, queremos mantener la duración del ciclo lo más posible para mantener el retraso. No, o sea, no se coman las palabras porque cambia todo el sentido de la frase. Ok. Otra vez, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos ¿qué? Aquí. Mantener Okay. la duración del ciclo lo más posible para mantener el retraso lo más bajo posible. Exacto. Tan corto o tan bajo como sea posible. Ajá. ¿Para qué? Sin embargo, también debe tenerse ¿para en qué? cuenta. O sea, queremos que el tiempo de ciclo sea lo más corto posible. ¿Para qué? Para mantener lejos el retraso, algo así. No, para disminuir las demoras tanto como sea posible. Ajá, perdón, sí, esa palabrita. Ok. También debe tenerse en cuenta que las longitudes del ciclo, uno del ramal, demasiadas cortas pueden provocar una sobresaturación. Ok.
Bueno, ¿quién continúa? Y en lo que continúa lo quiero resaltar. Diga quién va a continuar. Rosete. A ver, Rosete, antes de que empiece a leer, voy a retomar esto, que ahí tiene cuestiones muy importantes. Entonces, lo primero es que la función del ingeniero de tráfico es poder determinar esos tiempos, ¿de acuerdo? Bajo algunas consideraciones. O sea, lo que nos preguntan es que ¿cuánto debe de durar un semáforo? ¿Es o el verde de un semáforo o las fases de un semáforo? Esa es la pregunta central. En el caso del video que ustedes hicieron, habrán visto una serie de condiciones y entonces me imagino que les habrá dado curiosidad de saber, bueno, ¿y eso cuánto duró y cuánto debería durar? ¿Sí? Entonces tenemos una situación que puede ser muy simple o muy compleja, como acá lo dice. ¿Por qué es compleja? Porque lo que ustedes filmaron en su video no va a aparecer nuevamente al siguiente día ni a la misma hora. Seguramente que va a haber una variación en el flujo vehicular y más ahora, ¿no? Por lo tanto, la que pudiéramos obtener como una respuesta, que es lo que van a hacer ustedes en su intersección, aplica para ese momento en particular y ese día. Si ustedes vuelven a hacer un video más tarde o más temprano, a la hora que ustedes quieran, van a encontrar que los volúmenes vehiculares son distintos. Por lo tanto, la respuesta de la duración de los tiempos de verde van a ser distintas. ¿De acuerdo? Y es ahí donde viene la complejidad del problema. Primero, porque no todas las intersecciones van a funcionar así como la que ustedes pudieron grabar. Y eso es un problema espacial. Y la otra es, no todas las intersecciones van a tener los mismos volúmenes de tráfico a las diferentes horas del día, ni de los diferentes días de la semana, ni del mes, ni del año. Todo eso va a cambiar. Es decir, es la otra variable que les decía, es el tema de la variación de las condiciones de circulación durante el tiempo. Entonces, por eso se vuelve algo complejo, porque no nada más es un semáforo, es un sistema de semáforos que están interconectados. Entonces, eso pues ya nos lleva a la complejidad de poder resolverlo de una manera simple este problema. Es simple si fuera una intersección aislada que no tiene nada que ver con el resto de la ciudad, posiblemente, ¿no? Y aún así tienen que, esa misma intersección va a variar por días en cuanto a su volumen, y por cada hora, ¿no? Por cada minuto incluso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice que puede ser muy compleja. Pero en términos generales, lo que nos dice es que la respuesta puede ser tan simple como decir, bueno, ¿cuánto tiene que durar el tiempo de semáforo? Aquí la respuesta es, pues lo suficiente para que las filas desaparezcan. Las filas que se forman en el intervalo de rojo, ¿de acuerdo? Y que cuando se ponga en verde, no haya nadie en la fila. Esa sería la respuesta óptima, ¿de acuerdo? O la respuesta objetivo. Eso es lo que deberíamos de buscar, que el tiempo de verde efectivo sea igual al tiempo de rojo, ¿sí? O sea, perdón, que el tiempo de verde efectivo sea el mismo que el tiempo de verde, de tal manera de que no haya excedentes de tiempo que le robemos a los otros ramales, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta simple. Entonces, a esa parte le llamamos la cola que se forma durante el intervalo de rojo, es lo que se llama la cola para el tiempo de servicio. Es decir, la cola que se puede disipar una vez que se ofrece la capacidad de la vía o se abre la capacidad de la vía. ¿Sí? Entonces, el punto es que debería ser el menor posible para que los otros ramales de una intersección pues tengan tiempo disponible. Pero nos dice también tengan cuidado que si bien debería ser lo más corto que se pueda, también es cierto que si es demasiado corto, lo que va a generar es que no todos los vehículos puedan pasar. Y ustedes los han visto en algunas intersecciones. Hay ciertos movimientos
que tardan 3 segundos y tenemos una fila de 10 vehículos. Entonces, en 3 segundos pueden pasar 4, ¿no? Y ahí se quedan los otros 6 vehículos esperando si fueran 10. Y entonces tienen que esperar al siguiente ciclo y eso ya los hizo esperar. ¿De acuerdo? Entonces, dice el dicho que ni tanto que alumbre, que no alumbre al santo, ni tanto que lo queme, ¿no? Entonces hay que buscar el justo medio para minimizar los tiempos de espera. ¿De acuerdo? Ahora sí, Rosete, continúe. El Aquí diagrama, eso, ahí nos quedamos. el diagrama acumulativo de vehículos es de suma importancia. La información es de suma importancia. Que es about. Acerca. Cerca del performance. Performance. Desempeño. El desempeño de la intersección que se muestra en la figura 41. Nosotros podemos notar el arribo del primer vehículo al tiempo TA y ¿Tu salida? salidas al tiempo, bueno, a TD, bueno, con el TD no. La línea horizontal conecta. Conecte, que conecta. La línea horizontal que conecta dos tiempos. Estos. Que conecta esos tiempos. No, estos 2 puntos de Dos tiempo. puntos de tiempo representa el Demora. representa el tiempo de demora de ir por la experiencia del vehículo, algo así. No, experimentado por este vehículo. Experimentado por este vehículo. Les voy a pedir que haga una plana en los términos que ya usamos muchas veces. A ver, entonces, ahí está la ecuación que nos dice que la demora del vehículo B, pues es igual a la diferencia de la hora en la que sale menos la hora en la que llega, ¿no? O sea, tan simple como eso. Si ustedes calculan cuánto se tardaron en ir al Oxxo a comprar su cerveza, pues es muy simple, nada más registren a qué hora salieron de su casa y a qué hora regresaron. Y eso pues les da, pues cuánto se tardaron, ¿no? Oye, me salí a las 2 de la tarde con 15 minutos y regresé a mi casa a las 2:45. Pues me tardé media hora, ¿no? Entonces, eso es lo que dice ahí. Es la hora que sales menos la hora que llegas. Y eso si lo pasamos a una intersección, un vehículo, pues es la hora que llega el vehículo menos la hora de la que sale, en donde D es la demora que tiene el vehículo o la espera, también se llama. TD es el tiempo en que el vehículo salió de la intersección y TA es el tiempo que el vehículo llegó a la intersección. Entonces, miren, acá está el ejemplo. Entonces, tomemos la distancia. Tomemos un punto de la curva de llegadas cuya proyección nos da el tiempo, ¿no? Entonces, esto digan que sea a las 8 y esto es 8:15, ¿no? Estoy exagerando. 8:15 el vehículo llegó, que es lo que representa esta línea, ¿no? Y a las 8:45 el vehículo salió. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tardó? Ah, pues la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Este es TA, este es TD, y es una simple resta. TD menos TA es lo que esperó. Y es lo que les decía, o sea, el primer vehículo que llegó justo cuando se prendió el rojo, o sea, le tocó el amarillo y ya se detuvo, ya no cruzó, estuvo desde que empezó el rojo hasta que terminó el rojo, no puede ser menos. Entonces, de ahí le tocó el verde y fue el primero que salió. Y es el que está aquí, ¿no? Entonces, ese vehículo tuvo que esperar TD, que sería el tiempo más rojo, menos el tiempo de llegada, que es el tiempo, ¿no? La T. TD más R menos TD, pues nos da R, que es el tiempo de rojo. El siguiente vehículo llegó después,
está aquí marcado, llegó a una hora más tarde, a un momento más tarde, porque está delante del anterior, 8:16, por decir. Esperó todo el tiempo hasta que se puso en rojo y luego esperó que el que estaba delante haya avanzado y entonces pudo salir. Entonces, donde está ahí marcado, es el punto donde, la hora en la que salió. ¿Cuánto se tardó ahí esperando? Ah, pues la diferencia, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la gráfica, otra vez, de manera más amplia, podrán notar que esos tiempos de espera cada vez se hacen más pequeños, ¿no? Se van reduciendo. Entonces, si nosotros sacamos la integral bajo esta curva y le restamos la integral bajo esta curva, nos va a dar el tiempo de espera de todos los vehículos, que es esta superficie que está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, si me preguntan cuál es el tiempo de espera de todos los vehículos que pasaron por esta intersección, tendría yo que sacar la diferencia entre las dos integrales. O, como este caso está muy sencillo, pues tendría que sacar el área de este triángulo menos este triángulo, el más grande, el de las llegadas, menos el área de este triángulo, ¿no? Y ya me da esta área, o más simplemente, base por altura entre 2. ¿De acuerdo? Y entonces de esa manera tengo el tiempo de espera de todos los vehículos. ¿Cuál fue el tiempo de espera promedio? Ah, pues esta área dividido entre total de vehículos que pasaron por la intersección. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo, acuérdense que uno de los primeros indicadores de una intersección, indicadores de desempeño, es el tiempo de demora. Entonces yo ya sé con estas gráficas simples cuánto se tardaron en conjunto todos los vehículos en cruzar y cuánto se tardó en particular, en promedio, cada uno de los vehículos. ¿De acuerdo? Entonces el tiempo total y el tiempo promedio, que son dos indicadores de desempeño, ya los podría yo calcular con ese simple diagrama. ¿De Inge, acuerdo? una ajá, de su gráfica de la anterior, ajá, a la izquierda. Entonces, por ejemplo, el tiempo bueno, de salidas lo define en el momento en el que el vehículo cruza el semáforo, bueno, cruza la intersección, o el tiempo en el que el vehículo empieza a avanzar. Bueno, ahí es que, según yo, si fuera el tiempo en el que cruza la intersección, entonces el inicio de esta recta que tiene como de aperturas o salidas, creo, debería de estar un poquito delante del verde, ¿no? O sea, no luego entre donde está el rojo y el verde. Bueno, es un tema, ¿cómo se llama? Desde un principio se decía que el punto de referencia es la línea de detención de los vehículos, ¿no? Entonces ustedes tienen normalmente en una calle, si todos respetáramos las cebras, o si tuvieran todas las calles, los vehículos deberían de formarse a partir de esa línea hacia atrás. Y ese es mi punto de referencia. Cuando tú arrancas, cruzas ya esa línea, cruzas la intersección y continúas tu movimiento. Entonces, realmente es esa línea imaginaria que es la referencia, ¿no? No es si cruzas o no cruzas, es a partir de ese punto, en el momento que cruzas, se asume que estás cubriendo o cruzando la intersección. Ajá, por eso les digo que si fuera ese caso, entonces esa línea que dice usted de referencia no debería de estar entre el rojo y el verde, sino debería estar un poquito delante o sea, un poquito delante del verde. Ah, bueno, pues es una cuestión gráfica, o sea, esto es un modelo, ¿no? Estamos hablando de segundos, milisegundos, ni siquiera segundos. Es lo que O se sea, tarda sí, pero por construcción del esquema, eso se puede despreciar, ¿no? O sea, si somos muy, muy ortodoxos, pues entonces sí puede ser lo que usted dice, pero, o sea, no estamos en un... Lo digo porque, por ejemplo, cuando nosotros veamos el video, llegamos a nuestras gráficas y todo eso, nosotros tendríamos que tomar en cuenta el momento en el que cruza el vehículo o el momento en el que, o en el momento que se pone en rojo. Y normalmente, por ejemplo, aquí en el video que yo tomé, hay vehículos que se llegan a tardar hasta, o sea, en cruzar la intersección como 3 segundos, como está un poco larga la intersección, 3, 4 segundos, pues sí es como un poquito tardado, creo yo. Entonces sí, no sé si lo tomaba como en cuenta.
No, pero el modelo lo que dice es que el ancho de la intersección o del cruce, eso es despreciable, o sea, no se toma en cuenta, ¿no? El punto es de que cruces la línea, de partir de que cruces la línea, ya se considera que cruzaste la intersección, la línea del ramal, ¿sí? No es, este no es un modelo que tome en cuenta los anchos de calle, porque pues no es lo mismo una calle de un carril que un bulevar de 4 carriles, ¿no? Obviamente no tiene que ver. O sea, esta diferencia pues ya es relevante, ¿no? Pero no, este es un modelo macroscópico. Es decir, puedes hacer ciertos supuestos. No estamos aquí calculando los milisegundos, porque si bien usted lo puede ver en su video, pues estamos hablando pues de miles de microsegundos o milisegundos. No sé en qué unidad pueda verlo ahí en su video, ¿no? Eran Sí es segundos, digo. importante que la unidad más pequeña sea 1 segundo, y que el punto de referencia para no generar problemas sea la línea. Si tú ya cruzaste la línea, se considera que ya cruzaste la intersección. No es necesario que midas, mira, pues súmale tantos segundos porque cruzó la intersección. Si quieres hacer eso, pues yo no les impido que lo hagan, entonces sí es lo que tú dices, de desfasarlo más porque hay un ancho de la intersección que hay que cruzar y entonces pues ahí se lleva un tiempo, ¿no? Yo la verdad no se los pido, si lo quieren hacer así, pues bueno, ya. No es así lo que se está planteando. Acuérdense que un modelo es una representación de la realidad. No es el video de la realidad, es la representación. ¿Sí? Entonces, cuando se trata de establecer los tiempos de un semáforo, se hace a partir del número de segundos, no se hace a partir de milisegundos. Entonces, aunque usted tenga un cálculo de milisegundos, al final va a tener que aproximar a segundos. Sí, lo digo, o sea, bueno, ya, o sea, le vuelvo a redundar otra vez, o sea, sí, sí entiendo esa parte que dice que es como algo representativo, pero yo se lo comentaba porque en mi video que yo tomé, o sea, los carros se tardaban hasta 2, 3, 4 segundos, dependiendo, o sea, el lado de la intersección, entonces sí era algo representativo, no eran milisegundos, ni microsegundos, ni lo que diga, eran segundos, entonces, por eso yo decía que sí se veían representativos, por eso era mi duda, pero como dice usted, a lo mejor es algo representativo que no se tiene que tomar en cuenta. No, en este ejercicio no. O sea, con que tome el tiempo que cruza la línea es suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, me sigo. Si nosotros consideramos que cada vehículo que llega y sale de la intersección se puede representar la demora la demora que cada uno de los vehículos experimenta como la línea horizontal que conecta la curva de llegadas y de las salidas. A ver. Perdón, si nosotros consideramos que los vehículos que llegan y salen de la intersección, no, si nosotros consideramos cada uno de los vehículos que llega y sale de la intersección, entonces podríamos representar la demora que experimenta cada uno de los vehículos como la línea horizontal que conecta la curva de llegadas de la curva de salidas. Bueno, aquí es importante mencionar lo siguiente. A propósito de este comentario que usted me hace y para entender lo que estamos haciendo. Ustedes saben que la circulación o el volumen o el flujo vehicular es una variable discreta, ¿sí? O sea, o pasa un vehículo o no pasa. No hay de que pasó medio vehículo, ¿de acuerdo? O pasan 5 vehículos por segundo completos o pasan 4, ¿de acuerdo? Entonces, esta función que nosotros estamos viendo acá es una función continua, la de las llegadas y de las salidas. Realmente, si nos ponemos estrictos, esto debería ser una función de escalón, en donde estuviera representado cada uno de los vehículos. Entonces, brincaríamos 1, 2, 3, y esta curva de salidas también sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Eso sería lo estrictamente ortodoxo que se debería de hacer. Sin embargo, si nos podemos hacer eso, tenemos que construir una función en escalón. Y yo no sé si ustedes saben manejar o construir funciones en escalón. Entonces me tendría que llevar no sé cuánto tiempo en explicar una función
en escalón, cómo se construye y además cómo se calibra. ¿De acuerdo? Se llama una función no paramétrica. Y lo que tenemos aquí es una función paramétrica. Precisamente porque si nos ponemos en ese plan, esto no lo vamos a poder entender. ¿Sí? Entonces, lo más simple es suponer que las llegadas son continuas y entonces esto se convierte en una variable continua, que no la es, pero por simplicidad la podemos tratar como una variable continua. Entonces, cuando nos dicen, si pudiéramos representar cada vehículo, se está refiriendo a eso, pero no lo podemos representar por definición. Entonces, aquí está representado que hay el vehículo 1, 2, 3, 4, etcétera, de forma aproximada. Realmente no es así. Es una simplificación. ¿De acuerdo? Entonces, este hecho todavía es más relevante de lo que me comentaba hace rato, de que si 1 segundo, 3 segundos y demás. ¿De acuerdo? Simplemente, por eso le digo que la consistencia de este enfoque es un enfoque macroscópico. Hay muchas cosas que no podemos representar tal y como suceden en la vida real, y es parte del criterio del ingeniero poder entender que no está representando un fenómeno exactamente, primero porque es poco práctico, y segundo, porque es demasiado laborioso hacer las funciones que son aparentemente sencillas, ¿no? Entonces nos vamos a complicar la vida de manera innecesaria. Sí, esto es lo que está diciendo acá, pero es solamente una representación, no se lo tomen tan a pecho, ¿no? Quizá luego Ok, algunos puristas por eso no les gusta esta materia, porque dice, oye, pero es que tiene que ser exacto, porque un ingeniero es exacto y me tiene que ver los puntos y las comas. Bueno, pues ese es el problema de esta materia. Si queremos hacerlo de manera eficiente, pues tenemos que hacer estos supuestos. Inge, entonces una pregunta. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos, o sea, no tendríamos que calcular todos los vehículos que están bueno, por ejemplo, en una intersección en nuestro video, sino calcular a lo mejor tres vehículos y a partir de esos 3 vehículos calcular la pendiente y ya marcar el punto en el que se intersectan para calcular esa área. Así es correcto, es correcto. De hecho, ustedes no van a poder, a menos que tengan una intersección que esté bastante saturada, no van a poder conocer la capacidad de la vía, de esa vía en particular. Sí, porque ese es un dato que tienen que, ahorita voy a hablar del ejemplo. Van a ver los que llegan, sí, pero la tasa de salidas no lo van a poder calcular de manera exacta porque no siempre va a haber un número de vehículos suficientes como para poderlo saber. Si tienen 3 vehículos, pues van a decir, pues pasan los 3 vehículos y no hay filas, ¿no? Entonces, su tiempo de ciclo les va a dar muy pequeñito y su capacidad de atención, pues no sé cómo lo van a determinar. Eso es parte de lo que ahora vamos a hablar, ¿de acuerdo? Entonces, para sacar la tasa de llegadas, ustedes van a tomar el tiempo que tardó su video. Si son 5 minutos, pues ¿cuántos vehículos pasaron en 5 minutos? Cualquier tipo de vehículos, porque esto ahora, por ahora no nos estamos metiendo en qué tipo de vehículos son, nada más el número de vehículos. Ah, pues aquí en esos 5 minutos pasaron 86 vehículos. Si pasaron 86 vehículos en 5 minutos, ¿cuántos vehículos por segundo son? Ah, pues son 4 vehículos por segundo, ¿de acuerdo? Esa es la tasa con la que van a llegar los vehículos. Un vehículo cada tantos segundos. 3 vehículos o 4 cada segundo. Esa va a ser la pendiente de su curva y eso es lo que van a trazar. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, si usted dice, ah, pues yo nada más quiero, lo puedo hacer al revés, yo digo, bueno, pues, ¿en qué tiempo pasaron 3 vehículos? Ah, pues pasaron en 8 segundos. Ah, pues entonces tengo el número de vehículos entre el tiempo, pues también puedo sacar la tasa de llegadas. sí, ya lo entendí. Hace rato estaba un poco más confundido. O sea, pues yo lo veía más como en el sentido de vehículo por vehículo, pero ahorita que menciona es mejor más así, como dice usted, una tasa y ya nada más unir los puntos. Sí, Sí, por eso decían una tasa uniforme. Realmente, si ustedes ven cómo llegan los vehículos, no llegan de manera uniforme, pero es un supuesto, ¿no? Si no hacemos ese supuesto, pues esta curva no se puede construir. ¿De acuerdo? Bueno, los ejemplos de 4, bueno, en la gráfica vemos 4 vehículos con sus demoras individuales que están ahí en la figura 42.
Si nosotros integramos el área de entre la curva de llegadas y la de salidas, de las demoras individuales, el área total es el total de demoras, como ya les dije, para todos los vehículos que llegan a la intersección durante el rojo, el periodo rojo y verde, ¿no? Durante el rojo y el intervalo rojo y verde. ¿De acuerdo? Que es lo que ya les comenté. Entonces, aquí pues hacen el cálculo de la base por la altura y obtienen cuál es la demora total. Que en este caso tenemos un medio de la base por la altura, es la ecuación de un triángulo. Entonces, ¿cuál es la base? Pues es el rojo. ¿Cuál es la altura? Es GQ multiplicado por S, que es esta altura de la curva esta de salidas. Y entonces, pues la demora sustituyendo nos queda que está aquí, es 0.5, que es el medio, R cuadrada, que es el rojo, por la tasa de llegadas entre 1 menos la relación entre la tasa de llegadas y la tasa de salidas. ¿De acuerdo? Eso es para obtener la demora de todos los vehículos. También se puede sacar la demora promedio. Aquí la demora promedio, pues dividiendo entre el total de vehículos que pasaron durante el tiempo de ciclo, que es el producto de C, que es el tiempo de ciclo, por B, que es el tiempo de llegada. Y entonces hacemos la división y al final de cuentas hacemos las simplificaciones y al final de cuentas nos queda que la demora va a ser igual, la demora promedio, esta es la demora total, esta es la demora por vehículo, es la mitad del ciclo por 1 menos el tiempo de verde efectivo entre el tiempo de ciclo elevado al cuadrado, entre 1 menos la saturación, que es X, por la relación entre el verde y el tiempo de ciclo. ¿Sí? X, como les decía, es el grado de saturación, que es la relación entre volumen y capacidad. Esta capacidad es la capacidad de la vía y este volumen, pues es la tasa o el volumen de vehículos que llega en determinado tiempo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, eso simplemente lo pueden repasar si quieren, es para determinar los tiempos de demora total y los tiempos de demora individual, que es lo que ustedes también van a calcular en su ejercicio. Aquí lo que les queda a ustedes de pregunta o de duda serían las siguientes. Primero, para el diagrama de perfil de cargas, ustedes pues ponen el mismo diagrama con sus escalas correspondientes, ponen su tiempo de rojo, ponen su tiempo de verde, representan la demanda, digo la oferta, que es la tasa de servicios, es decir, la capacidad de la vía, y utilicen el siguiente valor, 600 vehículos por hora. Eso usémoslo todos. Por carril, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen 2 carriles, entonces la capacidad es 1200 vehículos por hora. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen un solo carril de 600 y son 3 carriles, multiplíquelo por 3. ¿De acuerdo? Y la tasa de llegadas, pues es el número de vehículos que llegan por unidad de tiempo. Vamos a suponer una llegada uniforme. Entonces, cuenta los vehículos que llegan durante el tiempo que dura su video. Para eso, solo tomen un ramal porque ustedes tienen una intersección de al menos 3 ramales. No sé si sean 3 o 4, pero con uno solo, no estoy pidiendo que hagan todos, un solo ramal. Es decir, una sola calle en un solo sentido de la intersección. ¿De acuerdo? Entonces van a hacer van a representar el total de vehículos dividido entre la unidad de tiempos. Yo les recomiendo que el tiempo lo expresen en segundos. Y las tasas de flujo vehicular, pues el número de vehículos por segundo. ¿De acuerdo? Si son 600 vehículos por hora, una hora son 60 minutos por 60 segundos, son 3600.
Entonces el volumen lo van a dividir entre 3.600 para que les dé el número de vehículos por segundo. Les va a dar un número pequeño, casi entre 4 y 0, ¿eh? Entonces esa es la escala que deben de manejar, ¿de acuerdo? Entonces simplemente representan ahí en línea punteada, pues que en rojo no puede pasar nadie, y en verde pues es la capacidad máxima, ¿no? Eso es simplemente trazar el puntito y trazar la rayita. O sea, eso no tiene, bueno, yo no veo ninguna complicación. Aquí lo mismo, ya tienen la tasa de llegadas, ya tienen el tiempo en segundos, es simplemente pues una curva con pendiente, ¿no? Donde la pendiente de las llegadas es la que ya sacaron y la pendiente de salida es la que corresponde a 600 vehículos por hora o por carril, ¿no? Expresado obviamente en términos de segundo. Las demoras, pues calculen su área o simplemente pues apliquen las fórmulas que tienen ahí y ya van a tener la demora total y la demora para cada uno de los vehículos. ¿Está claro? Ay, ya me pasé un montón. Entonces, Inge, solamente son esos 3 diagramas, los de la figura 38, 39 y 40. No. A ver, no hemos visto, ya nos dio tiempo de ver el último diagrama. El primer diagrama se llama de perfil de cargas, de flujos, perdón. Ese es el primer diagrama. El segundo diagrama se llama es la figura 39, de acumulación de vehículos. Y el tercer diagrama se llama de polígono de acumulación de filas. Estos son los 3 diagramas que van a construir. Todo lo demás son representaciones para que ustedes entiendan de dónde salió las demoras. ¿Sí? No es que tengan que hacer todas las figuras que vean. Esto, pues si ustedes siguieron lo que estamos leyendo, pues son explicaciones nada más para entender de dónde salen las demoras totales o cómo de este diagrama acumulado, su utilidad es que puede sacar el indicador de desempeño, que es demoras totales y demoras promedio. Y del diagrama de acumulación de filas, pues sacaremos otros indicadores, ¿de acuerdo? Y de hecho, ahí hasta traen un ejemplo de cálculo, ¿no? De cómo se hace. Para aquellos que querían un ejemplo. Realmente, pues yo no veo aquí ninguna complejidad. Entonces, está claro, son 3 diagramas, a esos 3 diagramas me refiero, y lo van a representar para cada una de sus, para un ramal de cada una de las intersecciones que tienen ustedes, y van a calcular la demora total y la demora promedio. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces ya me quedó pendiente el polígono de acumulación de filas. Eso pues ya lo veremos en la clase de lunes. Sí, gracias. Sí, gracias. Dígame. Este video lo podría subir, no sé, mañana o no sé cuándo lo podré. Bueno, no sé si lo podría subir mañana o otro día para que lo veamos. Sí, mañana más tardar lo subo. Ok, gracias. Listo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, ingeniero. Bye. Adiós.